Amén. La semana pasada estuvimos introduciéndonos en aquellas visiones y sueños que tuvieron en su momento Nabucodonosor, después Daniel, cuando vio esas 4 bestias, ¿se acuerdan? Sí. Que confirmaban el orden de los imperios que iban a gobernar el mundo. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientres de bronce, vientre y muslo de bronce y piernas de hierro, terminando con los pies con una mezcla, ¿no? Y una piedra que golpea los pies. Daniel da la interpretación de ese sueño y después veíamos que en el capítulo 7 Daniel tiene una visión. Y aparecen de vuelta, veíamos, esos 4 imperios principales, pero ¿en forma de qué? De bestias. De bestias. Cada bestia tenía una característica y hablaba también de esos 4 imperios que vinieron después del imperio babilónico. Arranca con el imperio babilónico, ese león alado, después sigue con el oso, después con el leopardo y después con esa bestia que tenía 10 cuernos. Y algunas características, ¿no?, propias de cada una de esas bestias que se van viendo en la historia. Bueno, ahí hay una imagen, no sé si ya la vieron, la bestia esa que tiene cuernos. Tiene 10 cuernos, aparece ahí un cuernito chiquito que habla. En realidad, ese dibujo, ¿saben quién lo hizo? Lo hizo Cris. Cristina hizo ese dibujo. Le digo, Cris, haceme un dibujo de una bestia, la bestia de Daniel. Y me hizo un osito de peluche. ¿O no? No parece un osito, es simpática la bestia. ¿O no? Esponjoso, así limpito. Pero Cris, esto tengo ganas de abrazarlo. Claro, te dan ganas de... Y yo digo, no, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que hacer una bestia fea, ¿no? Que asuste, meta miedo. Una cosa, un monstruo así que... Y después digo, en realidad, la bestia que va a aparecer en el mundo va a parecer inofensiva. Hasta va a parecer algo deseado por el mundo, bien recibido por el mundo. Bueno, entonces por eso después me calmé y no le dije nada, porque en realidad hasta va a resultar simpática la bestia. Sí, yo digo, parece encima ojo celeste le hizo, ojos claros. Bueno, la realidad es que justamente todo lo que veíamos, ¿no?, la semana pasada, lo que fue profetizado se fue cumpliendo al pie de la letra, porque después de que Daniel da las interpretaciones de todo esto, fue lo que sucedió. Y veíamos también la doble interpretación de la piedra que golpea la imagen. ¿Se acuerdan cuál es una de ellas? ¿Qué representa esa piedra? La primera venida y luego la segunda venida. Claro. Tiene que ver con la intervención de Dios en la historia, ¿no? En algún momento sucedió que el Imperio Romano en realidad fue el último imperio que gobernó el mundo, porque lo que vino después fueron alianzas que justamente eran como los pies de barro mezclados con hierro, ¿no? Nunca se terminaron de unir perfectamente y hasta el día de hoy se siguen ensayando alianzas. Hoy estaba viendo el noticiero, ¿no?, lo que está pasando con Israel, el ataque de Israel en Doha. Ahí jugó Argentina en Doha. ¿Ah, sí? Claro, fue en Qatar, ahí en el Mundial. Un ataque de Israel a un grupo de Hamás. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se animó Israel a atacar en Qatar? Qatar hasta ahora venía a ser uno de los países que estaba trabajando como mediador. Se ofrecía como mediador entre Hamás y Israel. Bueno, pero por otro lado, en Europa se están también conformando alianzas, tratando de establecer cuáles van a ser las naciones que se van a plantar como para
apoyar a Ucrania, que ya, bueno, de hecho lo están haciendo, pero por otro lado Rusia con China y con Corea del Norte, es como que no terminan de conformarse, pero están con el intento de armar alianzas y que justamente no es otra cosa que la confirmación de lo que la Biblia dice. Estas cosas tienen que suceder y va a llegar un momento en donde se va a clamar por alguien que ponga orden en el mundo. Estamos cada vez más cerca. Todavía yo estaba viendo hoy también que hay una fecha ahora para septiembre o octubre de la luna de sangre y todo eso. El 7, ¿no? Ya pasó. Ya pasó, fue el 7. No, pero Una hora 22 duró. No, 7 horas. pero, Toda Europa le vio bien así. pero ahora dicen que va a haber una más grande. sí, ahora estaba viendo El que, anillo de fuego que le dicen. bueno, que en Israel va a pasar algo, que están anunciando que algo va a pasar ahora entre septiembre y octubre. Bueno, como que va a haber una señal. Ajá. Puede ser. No sabemos. El domingo alguien me decía, ¿qué te parece esto? ¿Ya está? ¿Ya es esta la fecha? ¿Es este el año? Digo, ojalá. Ojalá supiera. No, le digo, ojalá que sea, le digo, pero no podemos establecer algo como que sí, porque ya lo dan como un hecho de que algo va a pasar que va a determinar el fin o el comienzo del fin. Más allá, pase lo que pase, todas las señales que fueron dadas por el Señor en Mateo 24 y se han cumplido la mayoría y se siguen cumpliendo. Y mira, guerra de nación contra nación. Claro. Otra de las cosas que vemos en Daniel, porque dijimos, sueño de Nabucodonosor, las 4 bestias, y lo que continúa en Daniel capítulo 9 son las famosas 70 semanas. Vamos a tratar de ver qué significa esto de las 70 semanas, cómo se lo interpreta. Recuerden que lo que siempre vamos a tratar de hacer sobresalir son las verdades centrales, son las doctrinas centrales. O sea, lo que es claro y diferenciarlo de las suposiciones o las otras interpretaciones. Hoy vamos a tratar de ver o de explicar las dos posturas más fuertes con respecto a las 70 semanas. Una es la postura premilenialista y la otra es la postura amilenialista. ¿Cómo la entienden cada una? Porque de estas dos posturas después deriva el resto de las interpretaciones, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo presenta la Biblia, cómo presenta la Biblia esto de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, vamos a Daniel 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Hasta cuál es? 27. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas,
y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Vamos al apunte, vamos a tratar de ir entendiendo lo básico. ¿Por qué 70 semanas? ¿Qué significa este número? 70. Punto F. Punto F de Gera. ¿Llegó el punto F? Empezá hasta el punto 3. F, las 70 semanas, Daniel 9, de 20 a 27. En principio, Daniel interpretó que las palabras de Jeremías con respecto a la desolación, a las desolaciones de Jerusalén, estaban por cumplirse. Daniel 9, 1 y 2. Esto lo llevó a buscar a Dios en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Versículo 3. Confesando su pecado y el pecado del pueblo e intercediendo por Jerusalén. En el versículo 20. Cuando aparece el ángel Gabriel con el fin de hacerle entender la profecía, 21-22, para Daniel no fue complicado entender la fecha de la misma, ya que los judíos estaban familiarizados con el periodo de semanas de años, Levítico 25:8. El ángel divide las 70 semanas en periodos. 1. Las 7 primeras semanas, 7 por 7, 49 años, corresponden al tiempo de restauración de Jerusalén y su templo, a partir de la orden de Artajerjes en el año 445 a.C. Nehemías 2, 1 y 10. Ya comenzamos a tener un poquito más de claridad con respecto a lo que significan las semanas de años. Cuando se hablan de 70 semanas, se está hablando de semanas de años. Para los judíos, como dice ahí, una semana equivale a ¿cuánto? 7 años. El ángel divide las 70 semanas en periodos. Las 7 primeras semanas, entonces serían ¿cuántos años? 49 años, que corresponden al periodo. Acuérdense, estuvo Nabucodonosor en Babilonia. Después de los babilónicos, ¿quiénes vinieron? ¿Qué imperio vino? Medio persa. Artajerjes, que era persa, fue el que edita ese decreto para que se vuelva a restaurar Jerusalén, los muros, el templo. Y ahí dice que a partir de la orden de Artajerjes en el año 445 a.C., comienza ese periodo. Es lo que duró la restauración de los muros. ¿Y después qué viene? Gera. Punto 2. Punto 2. Las 62 semanas restantes, 62 por 7, 434 años, después de la reconstrucción de Jerusalén, culminan con la llegada del Mesías príncipe, Zacarías 9:9, Mateo 21, del 1 al 11. Inmediatamente después de las 62 semanas, ocurren dos hechos ya confirmados. A. Se quita la vida del Mesías, crucifixión, y B. La ciudad y el santuario son destruidos, por Tito en el año 70 después de Cristo, versículo 26b. Punto 3. Según la postura premilenialista, en esta última semana se inaugura la carrera del anticristo en la historia. Daniel identifica a un príncipe que vendrá a destruir. Recién lo ubicamos en la destrucción de Jerusalén con Tito, general romano, en el versículo 27a.
mantiene la continuidad haciendo pactos con muchos. Algunos comentaristas sostienen que este gobernador mundial de origen romano, italiano o de la Comunidad Económica Europea, hará un pacto con los judíos por 7 años, pero lo romperá a la mitad de este periodo consumado en la gran tribulación. El fin de esta semana, como lo citamos en el punto E, termina con el regreso de Cristo para reinar por 1000 años. Me explique, maestro. Este comentario, ¿a quién corresponde? ¿A qué postura? Premilenialista. Premilenialista. O sea que esto que acabamos de leer corresponde a la visión premilenialista que sostiene esto. Esas 62 semanas, Sí. ¿cuándo culminan? 434 años después de la reconstrucción de Jerusalén. Culminan con la llegada El Señor Jesucristo. del Mesías príncipe, Zacarías, Mateo 21. Inmediatamente después de las 62 semanas ocurren 2 hechos, ya confirmados. Se quita la vida al Mesías, lo acabamos de leer en la profecía. Se quita la vida al Mesías, de crucifixión, y la ciudad y el santuario son destruidos por Tito en el año 70 después de Cristo. Acá ya necesitamos ubicarnos en la línea de tiempo que ustedes tienen ahí en la hojita. ¿Se puede ver, Guada, en la Sí, pantalla? ahí. Bueno. Recuerden, estamos viendo una interpretación, no es que sea ¿cómo se llama? ¿Cómo decíamos? La central, la verdad, la doctrina central. Postura premilenialista. Entonces estamos viendo ahí en la imagen, en la línea superior tenemos, bueno, a la izquierda las semanas, arriba 7, 62 y 1 son las semanas. Si sumamos la totalidad, ¿cuántas semanas son? 69. 70. 62 más 7 más 1. Y abajo tenemos el equivalente en los años. Las primeras 7 semanas son esos 49 años en donde se restauraron los muros de Jerusalén, la ciudad. Después de eso tenemos el periodo que culmina con la crucifixión del Señor e inmediatamente después la destrucción de Jerusalén en el año 70. Piedra sobre piedra. Exacto. O sea que lo que Jesús anunció de lo que iba a pasar con el templo se cumplió en el año 70 cuando Tito Vespasiano sitia Jerusalén y bueno, y a partir de ahí comienza también la dispersión, la gran dispersión del pueblo judío por el mundo. Y ahí en ese cuadro ustedes ven que después de la cruz dice época de la iglesia. Y después aparece una barrita que habla de la última semana que corresponde a ¿cuántos años? Una semana equivale a 7 años. Esa semana, esa última semana, se la conoce como la semana de la tribulación, que a su vez se subdivide en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio corresponde al tiempo en donde el anticristo firma un pacto que quiebra a la mitad de la semana. A los 3 años y medio quiebra ese pacto, viola ese pacto y comienza ahí lo que se conoce como la gran tribulación. O sea que ese periodo, esa última semana, se conoce como la semana de la tribulación y la gran tribulación. ¿Cuándo culmina esa semana? ¿Cuándo culmina la última semana, según la escuela premilenialista? Con la segunda venida del Señor, en donde Satanás es atado y comienza el milenio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Está clarito? ¿Y esa semana por qué queda colgada, Ricardo? Porque después de la cruz, ese periodo que dice época de la iglesia, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se explica eso? Según el premilenialismo, eso se conoce como una brecha de tiempo, que es lo que corresponde al periodo de la iglesia, la época de la gracia, ¿no? Es un paréntesis, es algo como una pausa, como que Dios abre una pausa en el tiempo y ya ahí no se sigue contando la semana, es como una brecha, como
feliz. Periodo de transición. Y perdón, ¿los 434 años y las 62 semanas son literales? No. Son literales, ¿Sí? casi matemática. ¿Ah, sí? Sí. O sea, todo el periodo de la semana se cumple, No. literalmente. Esos años se cumplen porque uno va analizando las fechas, por ejemplo, desde que Artajerjes dio el edicto para que vuelvan hasta que se termina, pasaron exactamente esos años. Y después, hasta la crucifixión del Señor, también. Ahora, ¿qué pasa? Hay una pausa en el tiempo, en la historia de esas 70 semanas, según el premilenialismo, que es justamente la aparición de la Iglesia en la segunda venida del Señor. Como que Dios lo deja pendiente a Israel Claro, y empieza la iglesia. claro. Entonces, mejor dicho, después de la primera venida, no la segunda, se establece, nace la Iglesia, el Evangelio es predicado a todo el mundo, ya no es una profecía exclusivamente para el pueblo judío. Ahora la obra de Cristo tiene un alcance universal. Entonces el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. El mundo gentil comienza a escuchar la noticia de salvación hasta nuestros días. ¿Qué va a suceder al final de ese periodo de la época de la Iglesia? La Iglesia tiene que predicar el Evangelio para que todos los que están... Se completen los gentiles. Exacto, se complete el número, todos los que están destinados para vida eterna conozcan al Señor, se conviertan. Y somos llevados ahí. Y en ese periodo es donde esta escuela, la premilenialista, ¿qué es lo que enseña? Que la Iglesia va a cumplir con esa misión y que antes que comience el último año, la última semana mejor dicho, Va a ser arrebatada. y acá, bueno, lo que pasa es que nos vamos a adelantar en las clases, pero en la escuela premilenialista, que a su vez, ¿se acuerdan que creo que algo mencionamos? Se subdivide el premilenialismo en premilenialismo dispensacional, premilenialismo histórico. En el premilenialismo dispensacional también hay subdivisiones porque están el premilenialismo pretribulacional, el premilenialismo medio tribulacional, Ahí me tocó la primera. el premilenialismo postribulacional y el premilenialismo preira. ¿Qué significa esto? El premilenialismo pretribulacional es el que cree que Jesús va a llevar a la iglesia ¿cuándo? Antes de la semana, Ahí. la última semana. Ahí, antes de que comience la tribulación. O sea que la iglesia no va a pasar por la tribulación porque va a ser arrebatada antes que empiecen los 7 años finales. Y tiene lógica porque las 70 semanas eran para Israel, no para la iglesia, esa profecía. Claro. Y le queda pendiente una semana a Israel, Claro, no a la iglesia. Claro, la última semana, acuérdense que la profecía de las 70 semanas es para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Bueno, que también de alguna manera tiene que ver con la historia de la humanidad también, ¿no? El premilenialismo medio tribulacional, ¿qué sostiene? Hasta la mitad de 3 años y medio. cuando Que se la rompe iglesia el- va a pasar por la primer parte de la tribulación hasta más o menos la mitad, Hasta que se rompe el pacto. hasta que el anticristo viole el No pacto. digamos, ajá, y nos fuimos. El premilenialismo post-tribulacional ubica el arrebatamiento de la iglesia más cerca del final de los 7 años, pero sin llegar al final. O sea, lo está ubicando Bastante. por ahí, por ahí. Un poco de gran tribulación va a pasar. Un poco de gran ¿Pero tribulación. por qué? Después vamos a leer los pasajes bíblicos que utilizan para sostener esa doctrina, ¿o no? Podemos llegar. Vamos. Cuando lleguemos ahí, lo que pasa es que lo estamos adelantando. Ah, bueno. Estamos haciendo un adelanto. Y la preira ubica el arrebatamiento de la iglesia por acá, cerquita del final de los 7 años. Claro, Porque, como que la gran tribulación es como que no es la ira de Dios, claro, la ira de Dios es otra es, cosa. claro, es cuando se derramen las copas de la ira, todas las copas de la ira.
Y justamente... Antes que caiga la ira, nosotros nos vamos. Exactamente. Más o menos hasta ahí vamos. Y no podíamos estar en la ira, es lógico, eso. Aparte hay promesa de Dios Estoy de acuerdo en eso. que... No, hay un versículo central que da esa certeza. No fuimos Que puestos para la ira. No, que vamos a ser librados de la ira venidera. O sea, la ira venidera de Dios sobre el mundo no va a caer sobre la... Pero ¿cómo Dios ¿Qué? Bueno, una de las... no podemos estar ahí en la discusión? No, por eso es central, eso es evidente. La iglesia no va a sufrir la ira venidera de Dios. Lo que pasa es que algunos piensan que la ira de Dios comienza acá, Claro, que es la gran tribulación. que comienza con la tribulación. Entonces se ubican el arrebatamiento acá. ¿Se entiende? Ajá, pero ahí... O sea, se comprende, de acuerdo al premilenialismo dispensacional, que este periodo de 7 años Es la ira. es todo ira. Claro, y no nada que Y ver. no es todo ira, Es tribulación. es tribulación. Y Jesús preparó a los discípulos para la tribulación. Por lo tanto, prepara a la iglesia también. Las cartas de Pablo, el resto del Nuevo Testamento, prepara a la iglesia y nos prepara a nosotros. Para pasar. Yo no creo que vamos a pasar mucha tribulación, pero una parte la vamos a pasar. No sé qué porcentaje. Pero vamos a tener que... De hecho, ya estamos empezando a ver atisbos. Ahí en la tribulación, Ricardo, ahí es donde propone el anticristo la marca. Ahí es donde el anticristo propone la marca a partir de la segunda mitad. Ah, cuando empieza la grande, ¿sí vos? Claro. Ahí. Es una interpretación. Sí. La marca de la bestia. Ya sería el gobierno evidente del anticristo sobre todo el mundo. Pero ya está pasando eso. Ya está pasando, ya se están haciendo ensayos a nivel global de un control poblacional del mundo a través... Ya se está ensayando con los celulares. Y la identidad electrónica que en Europa ya se está discutiendo en algunos espacios de la Unión Europea. Claro. Bueno, la marca, el tema de la marca, hay muchas teorías, ¿no? Pero ya, de hecho, acá en Córdoba hubo una campaña en donde se pagaba, en su momento eran 500 pesos, para registrar el iris. Me preguntó mi viejo, dice, ¿qué hago, hijo? Vos? Mi viejo me llamó un día, ¿qué hago, hijo? ¿Vos? No, iba ahí. Ahora, ¿por qué el iris? Porque Con eso No se puede falsificar. No, claro, no se puede modificar. No en las huellas digitales o Eso es hasta con la cara, porque también hay un sistema de reconocimiento facial. Ponele que uno se modifique, se cambie el hueserío de la cara, qué sé yo, lo que quiera. Pero los ojos es lo único que no se puede tocar. O sea, ya se está perfeccionando todo para que ya casi que el microchip que se hablaba en un momento ya está viejo. Bueno, digo, ya se está ensayando un control mundial de cada habitante del planeta, ¿no? Y parecería que el anticristo va a tener cierto control en donde aquellos que están marcados por el sistema no van a tener lugar donde esconderse, te van a encontrar en cualquier parte del mundo. Yo decía, bueno, tiro el celular, no me dejo poner ningún microchip, que me encuentre en el medio de la selva. Pero resulta que ahora con los satélites te encuentran una firma de calor. con el tema del calor corporal, te ubican en cualquier lado. Bueno, más que nada tendríamos que estar preocupados en que no seamos marcados en nuestra manera de pensar, en nuestros valores, en nuestra ética, en nuestra conducta, porque el enemigo lamentablemente ya está ganando lugar entre los cristianos con este tipo de filosofía en donde nos adaptamos más al mundo y a la ética y a los negocios del mundo y a la manera de vivir del mundo, y sin darnos cuenta ya estamos siendo marcados. Una dependencia del celular terrible. También. Pero digo, la marca de Apocalipsis, ¿dónde va a ser? Más grave la incredulidad, el alma, el corazón. ¿Dónde va a ser la marca, según En Apocalipsis? la mano y en la cabeza. En la mano y en la frente. ¿Puede ser literal la marca? Puede ser.
Pero también se podría interpretar, tomar alguna licencia alegórica. Una cuestión filosófica Claro. Y porque nosotros porque tenemos ahora la tecnología, pero los primeros hermanos, ¿cómo interpretaban Apocalipsis? En Bueno, el siglo 100. Claro. Literal. Sí, bueno, se dice también cuando uno estudia Apocalipsis, los que se dedicaron a analizarlo, suponían que Juan estaba escribiendo en un lenguaje críptico, o sea, en un lenguaje simbólico, Ajá. que solo a nivel pueblo de Dios o solo a nivel entre los judíos podían entenderlo, para no ser descubiertos por el imperio, ¿no? Entonces Juan utilizaba cierto lenguaje que los judíos sí lo podían entender, pero el que no era judío le iba a resultar difícil entender. Interpretar. Por ejemplo, el tema del Éufrates. ¿Se acuerdan? El río se va a secar para dar paso a los ejércitos del Oriente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Hoy uno entra en internet y ve en internet que hay interpretaciones de eso, como que ya se están escuchando los ángeles que están encarcelados en el Éufrates y ya le escuchan los gritos y ya en cualquier momento los liberan, y cuando esos sean liberados va a comenzar la tribulación. O sea, interpretaciones que hay, ¿no? Cuando vimos lo de Armagedón, hicimos en algún momento un estudio sobre esa parte, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo entendieron ellos eso del Éufrates, que se iba a secar para dar paso a los ejércitos del Oriente? Literal. Pero en realidad eso ya había sucedido, que solamente los judíos Sabían. lo podían entender, porque ya tuvo un antecedente histórico que tiene que ver también con lo que pasó en la época de los persas. Cuando entraron bajo el río y entraron por las alcantarillas. Muy bien, guau. Muy bien, guau. ¿Qué pasó? Claro, había un antecedente porque cuando el imperio babilónico es dominado por el imperio persa, hubo una serie de escaramuzas y de batallas así medias interesantes por la estrategia, en donde los persas pudieron entrar a la ciudad fortificada donde estaba el rey y ya el ejército estaba medio como sitiado, habían sitiado Babilonia, pero no podían entrar. No podían entrar porque el sistema de lo que era el río, los desvíos del río y todo eso, hacían que fuera muy difícil entrar. No había forma, salvo de entrar en seco, porque el agua protegía toda esa ciudad, que era una de las ciudades militares fortificadas, que eran casi inexpugnables. Y los persas, que eran muy hábiles en la cuestión de ingeniería, ¿qué hicieron? Se alejaron de los muros y vieron por dónde venían los cauces que protegían la ciudad. Y empezaron a hacer represas. Empezaron a hacer represas en lugares estratégicos que no llegó a secar del todo. ¿Pero qué pasó? Bajó el nivel del agua, destapó los ingresos, o sea que impedían que a simple vista se pudiera identificar la entrada, bajó el nivel del agua, permitiendo de esa manera que los soldados pudieran entrar por donde entraba el agua, que alimentaba la ciudad fortificada. Casi que no hubo resistencia, porque no se dieron cuenta. Cuando se dieron cuenta ya era tarde, porque bajó el nivel y entraron en Malón por todos los agujeros por donde entraba el agua, los persas. Así fue que lograron dominar el último bastión babilónico y de esa manera controlaron totalmente la situación militar, y el imperio persa se instala en Babilonia y ahí es donde Jerjes y Artajerjes, el hijo, y todos los que vinieron después se establecieron. Y una de las cosas que los persas hacían con sus vencidos era justamente someterlos, pero sin la violencia de la masacre, sin la destrucción total, sino que los
los anulaban, les mataban el espíritu combativo, los tenían bien, o sea, no es que los hacían sufrir, y dentro de todo eso también se liberaban a los cautivos que ellos tenían. Para Israel eso significó una liberación, salir de Babilonia, y por eso Artajerjes, persa, ¿qué hizo? El edicto que les permitía volver a restaurar Jerusalén. Entonces, todos los judíos, gracias a la obra de Ciro en su momento, ¿vieron que hasta Dios dice, Ciro mi siervo? Sí, O sea, ¿qué hizo Dios? lo usó. Lo usó como un instrumento para sacar a su pueblo de Babilonia y devolverlo a Jerusalén para restaurar toda la ciudad. ¿Sabes si hay películas o documentales, algo que... Hay documentales, ¿Esto? sí, sí. ¿Qué? Que lo pasamos cuando vimos los de Armagedón, pasamos algo de eso. Ahora, esta historia, que no está en la Biblia, está en la historia universal, esto de cómo lograron entrar a ese bastión babilónico y terminar con la batalla estratégica que logró que los persas dominaran todo, no está en la Biblia, pero sí estaba en la memoria colectiva de los judíos. Cuando Juan escribe en Apocalipsis eso de que el Éufrates se iba a secar para permitir que el ejército pudiera entrar y todo eso, ¿cómo lo asociaron? ¿Con qué lo asociaron? Con esta historia que había pasado con los persas. Que a ellos, ¿qué les significó? Libertad. La libertad. Fue un signo positivo para los judíos. Y Juan es como que vuelve a tocar esa teclita de la memoria para hacerles entender de que iba a haber ahora también una situación parecida, pero en este caso para sitiar Jerusalén. Iba a ser al revés. En un contexto negativo. En un contexto negativo, pero ¿quiénes iban a saberlo sino ellos que vivieron esa historia? Bueno, entonces, como eso también hay mucho simbolismo en Apocalipsis que habla el otro día, la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la imagen del leopardo, ¿no? El leopardo, que caracterizaba el imperio griego. Pero aparte era también un leopardo alado, que tenía 4 alas. Veloz. Por un lado veloz, pero por otro lado, el imperio griego, después de la muerte de Alejandro, se divide en tetrarquías, en 4 partes, en donde Alejandro le dio una parte a cada uno de sus generales. O sea, son detalles. O sea, las 4 no están porque sí. O sea, es porque había una característica en ese caso del imperio griego. Está, por eso, todo el lenguaje profético de Daniel y de Apocalipsis es impresionante. Da muchos detalles, que cada uno puede interpretarlos de una manera o de otra. ¿Volvemos? Ya no, ustedes me hacen dispersar. Todavía estamos en el premilenialismo. O sea, esta línea de tiempo, repito, corresponde a la interpretación premilenialista. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, nosotros, ¿en qué parte de la línea de tiempo estamos? En la época de la iglesia. En la época de la iglesia. O sea, entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén hasta el último año. La última semana. Hasta la última semana. Estaríamos dentro de ese periodo de tiempo, en el periodo de la gracia o en el periodo de la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay hermanos conectados que están sobreviviendo a esto? No sé quién está ahí. ¿Cuándo peleamos con los persas? Porque digo, estamos teniendo unos problemitas ahí como corte, ¿no, Guada? No, ¿Ahora quedó? Quedó. Bueno, ahora está. Bueno. Karina. ¿Cómo te va, Karina? Dios te bendiga. Hola. Hola, Karina. Te iba a invitar a leer el último párrafo. El último párrafo según la escuela milenialista, según José Grau. ¿Tenés el apunte para leer ahí? Sí, por supuesto. ¿Quién es José Grau?
Bueno, leo. Dale. Según José Grau, en su libro Escatología, el final de los tiempos, postura amilenialistas, las 62 semanas del versículo 26 más las 7 del versículo 25 suman un total de 69 semanas, de modo que la crucifixión del Mesías tiene lugar después de la semana 79 y 40 años después de la crucifixión la ciudad fue destruida. De modo que la semana 70, la última, había comenzado ya y los eventos predichos tuvieron lugar. Esta es la conclusión lógica, la que presta atención al texto sin imponerle ningún sentido forzado. Bien. Según José Grau, vamos a ir a la línea de tiempo que sigue debajo de la premilenialista. ¿La tenemos, Guada? En la línea de tiempo que está abajo, ¿qué diferencia encuentran? Se cumplió todo. Que se cumplió todo. En 70 síntesis, semanas están cumplidas. en síntesis, las 70 semanas están cumplidas. No hay brecha en donde aparece la época de la iglesia, ¿se dieron cuenta? O sea que termina con la crucifixión del Señor e inmediatamente después de la crucifixión del Señor viene la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, todas las señales ya se cumplieron. Por lo tanto, ¿en qué estamos ahora? En la época de la iglesia y la gracia. Pero volviendo a las semanas. En la última semana. Ya estamos en la última semana. Y por Estamos lo dentro de los últimos 7 años. No, Bueno, pero- es como que Dios ya terminó con Israel. Claro, como que ya se cumplieron las 70 Israel y semanas. nosotros hizo un solo pueblo. Por lo tanto, el concepto de milenio que tiene el amilenialismo, ¿cuál es? Que ya estamos viviendo el milenio. Claro. Entonces, entra en conflicto con el premilenialismo, ¿por qué? Porque el premilenialismo enseña en el Apocalipsis que el milenio ¿cuándo comienza? Según Apocalipsis. ¿En qué momento comienza el milenio? Si lo entienden cronológicamente, es cuando el Señor venga. Cuando Si es comience cronológicamente, claro. el Apocalipsis. con la segunda venida del Señor. Porque cuando venga el Señor va a venir a reinar por 1000 años. Por lo tanto, si ya estamos en el milenio, el Señor Jesús ya tuvo que haber venido en su segunda venida para poder reinar. Claro, ahí no pueden ser las dos cosas juntas. Es el conflicto y el debate que... Muchos dicen que está reinando ahora el Señor. Claro, por eso digo, depende de lo que Ricardo, crea... perdón, y aparte, Sí. No, Ricardo, te quería decir que aparte, supuestamente en esos 1000 años el diablo es atado, así que como Exacto. que se contradice un poco. Bueno, Pero en esta postura, ¿dónde se encuentran, no se ubican los eventos de la última semana? Los 3 años y medio del Señor y los 3 años y medio cuando conquista Tito. Dentro del milenio. sí, Porque empieza en el 66 la conquista más o menos, hasta el año 70. claro. Los 3 Termina años. con la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Ahora, hay dos cuestiones acá. El ministerio del Señor. ¿Qué hora es? Nos queda un ratito. Bueno, hay dos puntos, vayan meditándolo para la semana que viene, vamos a seguir, porque recién estamos introduciéndonos. Estamos viendo las escuelas y los debates que hasta el día de hoy existen y van a seguir existiendo hasta que el Señor venga. Pero digo, Va a ser diálogo en la eternidad eso. Sí. Viste que teníamos razón nosotros. vamos a ver, claro, vamos a encararlo al Señor y a todos los profetas. ¿Qué pasó acá? Bueno, pero el hecho concreto es que la Biblia sí es explícita cuando dice que el milenio comienza con la segunda venida del Señor. Y que también está asociado con lo que decía Fabio sobre que el diablo va a ser atado durante ese periodo de 1000 años. ¿Cuál es el debate entre las dos escuelas? Una dice, bueno, los premilenialistas, si el diablo está atado, tiene una cadena muy larga, Claro. porque sigue Bueno, dominando, la corte, influenciando, generando todo lo que el mundo es hoy, conflictos, guerra, apartan de la fe a la gente. O sea, el diablo tiene libertad
para seguir engañando. ¿Dónde está Jesús reinando? Si el reinado de Jesús va a ser un reinado perfecto, hay algo que no coincide, hay algo que está fallando. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta amilenialista? Que el concepto de un diablo atado, en realidad, es un diablo restringido. Usan el término restricción. Porque si no, no se convertiría nadie. Que quiere decir que el diablo sí fue vencido en la cruz en cuanto a lo que tiene que ver con su dominio sobre el pecado y la muerte. Jesús le quitó ese dominio que tenía Satanás y lo limitó en su accionar, pero no es que no está trabajando y actuando y atacando y siguiendo con su batalla para seguir engañando a las naciones. Entonces, el amilenialismo dice que el diablo está restringido, limitado, pero no significa que el concepto de atado quiera decir que está inmovilizado y que no tiene poder para actuar. No, sí tiene poder, actúa y sigue hasta que el Señor venga, va a intentar apartar de la fe a todo el mundo. Entonces, ahí encontramos... Sí, Fabio. No, te quería preguntar si esta postura, por ahí, digamos, entre todas, por ahí es la menos que por ahí creíble, por decir, ¿o no? Es que hay un gran sector del cristianismo que se alinea con el amilenialismo y el otro gran sector es el premilenialismo, que también tiene sus posturas fuertes para rebatir la postura milenialista. La tercera postura es la postmilenialista. Tenemos la premilenialista, la amilenialista y la postmilenialista. Que aparentemente la postura postmilenialista, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó como descartada. Mucha gente del postmilenialismo se sumó al amilenialismo, porque son parecidas, pero como se sintieron después de la Segunda Guerra Mundial como que defraudadas en sus bases, perdió, entre comillas, fuerza. Pero lo que pasa es que estamos entrando ya, pasamos la mitad del curso ya. Tenemos que ir con lo que estábamos. Pero el postmilenialismo resurgió a mediados del siglo XX. Después vamos a ver de qué manera resurgió y de qué manera hoy en las iglesias cristianas evangélicas de la actualidad tiene sus seguidores sin saber que están siguiendo la postura postmilenialista. Piensen en la frase ¿el reino ahora? El reino ahora, el dominionismo, eso lo vamos a ir profundizando más adelante. Pero hay una frase que es muy común entre nosotros: Argentina para Cristo, la falda para Cristo, el mundo para Cristo. Tenemos que ganar los lugares de poder. Los cristianos tienen que involucrarse en la política, en el deporte, en el espectáculo, en la cultura. Se habla de los 7 montes que hay que conquistar. Hay un montón de doctrinas modernas que perfilan una visión para la iglesia cristiana rumbeando para ese lado. Un cristianismo que tiene que ganar espacios de poder para conquistar con el evangelio a todas las naciones. Chan, 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 chan. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. Hay libros, hay material. ¿Seguimos la semana que viene? Este curso tiene que ser 2 horas, Tri. No, pero no Creo tenemos... que alcanza una hora. No se puede profundizar. Bueno. Dale, negociemos, Tri. No queda nada. 1 hora y media por lo menos. Mínimo. No empezamos a hablar y ya tenemos que ir a la casa. Así lo vale. Negociamos. Traemos. Karina, ¿me querés salvar de estos? Y nos guías en una oración para terminar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento que podemos apartar, Señor, para escuchar tu palabra, para conocerte, porque sabemos que en la Biblia, en las Escrituras está la verdad, y la verdad es la única que nos va a hacer libres, Señor. Gracias. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice su familia, bendice su regreso a casa, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que nos des entendimiento y sabiduría. Abre nuestra mente, Señor, a tu palabra.
porque queremos conocerte, queremos obedecerte, Señor, andar por caminos de rectitud. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.